Señor. Si gusta estar de pie, puede hacerlo. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque eres el mejor Padre, ese Padre que nos ama, que nos cuida, que está atento a cada una de nuestras necesidades, Señor. Esta mañana queremos exaltarte, queremos alabarte, Señor, desde lo más profundo de nuestro ser, Señor, desde aquello que quizás las personas a nuestro alrededor no logran ver, Señor, aquello que solo tú y yo conocemos. A ver, alaba al Señor. Vamos a decirle que Él es el centro de nuestra vida. Queremos que tú seas el centro, Señor, el centro de cada espacio de nuestro interior, Señor, de nuestra mente, de nuestras decisiones, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor. Y esta mañana queremos traer a memoria todas esas cosas hermosas que has hecho durante nuestras vidas. Cómo nos has amado, cómo nos has rescatado, cómo nos has cuidado. Él es un Padre atento, un Padre bondadoso, un Padre que no se rinde, un Padre fiel, un Padre que escucha cada una de nuestras oraciones. Así que queremos amarte, Señor, queremos devolverte, Señor, con alabanza, con adoración, Padre, con agradecimiento, Señor. Porque has sido bueno, Señor, cada día de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque no te rindes, porque nos acompañas, Señor. Exaltamos tu nombre. Poderoso eres, Señor. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, centro de todo es Jesús. Tú eres el centro, Padre. El centro de todo es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. A ver, iglesia, tú me acompañas a decir que desde nuestro ser y hasta el cielo, Cristo sea el centro. Vamos a pedírselo al Señor de todo corazón, que queremos que Él sea el centro de nuestra vida. Te alabamos. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el
rodilla se doblará y toda lengua se confesará a Cristo. Oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo, dilo Cristo, oh Cristo, te alabamos Señor, oh Cristo, dilo tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Solo tú eres el centro, Señor. ¿A quién, Señor, vamos a recurrir si no solo a ti? Que lo puedes todo. Dios poderoso, Dios grande. Tú eres el centro, Señor. Tú eres el centro, Señor. A ver, decimos de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Mi centro eres solo tú. El centro eres solo tú. El centro eres solo tú. Te alabamos, Señor. Alabamos tu nombre. Te exaltamos. Gloria a Dios. Dice el Salmo 33, del 6 al 9. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. En Éxodo 15:11 también dice: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Gloria a Dios, porque tenemos un Padre poderoso, Padre que lo puede todo. Así que vamos a creerlo esta mañana y vamos a decir que tenemos un Dios poderoso, un Padre bueno, y me acompañas. Te alabamos, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. El Dios de los cielos, el Dios que creó los cielos y la tierra, con el poder
Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos te obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, con la muerte y el pecado, glorioso Redentor, mi Rey, te adoramos. Te adoramos, Rey. Aleluya. A ver, escucha. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor, mi Rey, te adoramos. Señor. Glorioso Rey, nadie es como tú, nadie es igual a tu poder, Señor. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de. A ver, dice la iglesia. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor, mi Rey, te adoramos. Te adoramos. Aleluya. Glorioso Redentor, nos ha redimido. Él puede con todo, Él es sobre todo y no importan las circunstancias, Él está presente y esa es nuestra esperanza. Aleluya.
poderoso, un Dios que puede con todo, que rompe todo, un Dios bueno, que por su gracia nos ha salvado. Gracias que no merecemos, pero que Él nos ama tanto que día a día nos las regala. Así que esta mañana vamos a recibirla, vamos a abrazarla y vamos a recordar el sacrificio del Señor en la cruz por cada uno de nosotros. Gloria a Dios. A ver esa palma. Gracias, Señor. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su esplendor y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice allí. Ahora somos libres y ahora libres soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Aleluya, te adoramos, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque siempre eres bueno. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Que gobierna, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice allí. Ahora somos libres y ahora libres soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Señor, porque eres sobre todo, Señor. Gracias por lo que haces cada día en nuestras vidas, Señor. Te alabamos. A ver, dile conmigo, iglesia. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Dile digno, digno es el Cordero de Dios. Tú eres digno, Padre. Digno es el Rey que la muerte venció. Él venció la muerte, venció toda enfermedad, venció toda angustia. Así que créelo esta mañana y díselo. Digno, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Díselo. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz.
es el Cordero de Dios. A ver, que la iglesia se escuche. Digno es el Rey que la muerte venció. Fuerte. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Díselo de corazón. Digno es el Cordero de Dios. Tú eres digno. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Créelo. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Somos libres. Oh, oh, Te exaltamos, Rey. Qué bellas estas palabras, ¿verdad? Hermoso todo lo que hemos podido presenciar, compartir hoy acerca del Día del Padre, ¿verdad? Feliz Día del Padre para todos los que están acá. Un fuerte aplauso para ustedes. Le damos gracias al Señor por su gran amor, por su gran bondad, porque Él es el más vivo ejemplo y la encarnación, la demostración, el ejemplo de lo que realmente es ser un padre, ¿sí? Feliz día para todos los padres, de mi parte, muy cariñosamente, a todos los padres que conozco, todos los padres que se congregan en esta iglesia, un gran abrazo para todos ustedes. Me corresponde dar una breve reflexión acerca de los padres y de la paternidad. Y lo voy a introducir de esta siguiente manera. Cuando vemos un niño, generalmente decimos, ese niño es igual a su papá. Sea porque tiene un parecido físico, en la personalidad o en algún talento. En mi caso, por ejemplo, esta CG-Tape que yo tengo, la saqué, los Ávila todos tienen esta CG-Tape y por lo menos mía también sacó la ceja así gruesa. Escuchamos refranes tales como de tal palo tal astilla o hijo de gato caza ratones, explicando que los hijos adquieren las costumbres y habilidades de los padres por la educación y la genética que les han dado. Los hijos son el reflejo de sus padres. En años de docencia y como padre me he dado cuenta de que no hay nada más cierto que esto. Al conversar con los padres de mis alumnos, he comprendido por qué los niños actúan como actúan. Cuando he tenido reuniones con ellos, he observado ademanes, conductas, valores, virtudes, defectos que copian exactamente los hijos y que nos dan evidencia de por qué los hijos son como son. Los hijos hacen exactamente lo que ven hacer a sus padres. Vamos a buscar Juan capítulo 5, versículo 19. Juan capítulo 5, versículo 19. Ese no es el texto que vamos a estar leyendo, pero para introducir una verdad
que nos va a ayudar en esta reflexión. Juan capítulo 5, versículo 19. Juan capítulo 5, versículo 19. Ok. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque la mejor guía, la mejor dirección, la mejor enseñanza, el mejor consejo acerca de la paternidad lo podemos recibir de ti. Señor, te damos gracias, Dios, porque por tu Espíritu Santo, por tu gracia, Señor, tú nos ayudas a ser cada día mejores padres. Sabemos que tenemos, Señor, muchos defectos, muchas cosas que corregir, Señor, pero una vez más, por tu gracia y por el poder del Espíritu Santo, nosotros podemos llegar a ser todo aquello que tú quieres que nosotros seamos. Te rogamos que ilumines nuestro entendimiento, Señor, por tu palabra y nos desafíes en esta mañana a ser los padres que tú quieres que nosotros seamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Antes de entrar en este texto, yo quiero aclarar lo siguiente, porque quizá de pronto alguno que ve de pronto a los pastores aquí predicando, a hombres de Dios que de pronto enseñan su palabra, de pronto creen que, bueno, no, sí, es un gran padre, es un padre ejemplar. Y ciertamente yo quiero confesarles que quizá allí sentados hayan muchos mejores padres que yo, que quizás allí sentados hayan padres que quizás lo estén haciendo mucho mejor que yo en este momento. Pero la palabra siempre nos enseña y siempre nos desafía a alcanzar el modelo que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces, teniendo eso en claro, esta enseñanza está dirigida a padres de niños y adolescentes que aún estén criando, principalmente. También obviamente toca e imparte también conocimiento, sabiduría a aquellos padres de pronto que quizás no tienen a sus hijos aquí. Bueno, no me voy a meter más para allá, poquito a poco vamos a ir avanzando en esto. Juan capítulo 5, versículo 19, dice el Evangelio de Juan: entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Todo lo que el Hijo ve hacer al Padre, eso es lo que hace. En este texto vemos cómo en la relación del Padre Celestial, Dios el Padre, Dios el Hijo, Él hacía, en este texto está hablando de la autoridad del Hijo. En los textos anteriores, los fariseos le están preguntando por qué Él hacía lo que hacía, e incluso le decían que una de las razones por las que lo estaban persiguiendo era porque Él se hacía Dios, se hacía igual a Dios. Y Él, argumentando, explicando a eso, da una serie de testimonios explicando y enfatizando que su autoridad viene de Dios. En este texto entonces nosotros podemos ver, además de eso, podemos ver un principio fundamental en la paternidad, y es que los hijos copian exactamente lo que ven hacer a sus padres. Díganle al que está a su lado: los hijos copian lo que ven a sus padres hacer. Vemos en este ejemplo bíblico que nos muestra la relación perfecta entre Dios y el Hijo, cómo los hijos copian exactamente lo que los padres hacen. Vamos a observar un video, no sé si Daniel lo tiene por allí. Vamos a observar un video en el cual
nos va a hacer entender mucho más esta verdad que nos expresa Juan capítulo 5, versículo 9. Me avisa Daniela lo que lo tenga. Ok. I'm a rabbit in your headlights, scared of the spotlight. You don't come to visit, I'm stuck in this bed. Thin rubber glove, I don't think so. Did you say it's back then? No. she's crying. She cries when she's laughing. February fingers are sucking your soul. No puede el hijo hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su padre hace, eso también él hace. Ese video se llama Child See, Child Do. Los niños ven, los niños hacen. No hay nada más significativo para la vida de un niño que lo que nos ven a nosotros como padres hacer. Por esta razón y por muchas otras razones más, es necesario ser padres modelo para nuestros hijos. Diga conmigo, padres modelo. Ojo, esto no significa ser padres perfectos, significa ser padres que modelen, porque muchas veces y en muchas áreas de nuestra vida estamos todavía en construcción, estamos todavía dejando primeramente que Dios procese áreas de nuestro carácter, de nuestra vida, para nosotros poder ser ejemplo para nuestros hijos. Ser padres modelos es ser padres que enseñan con el ejemplo. Si investigamos los términos padre y modelo, nos encontraremos que padre proviene del latín pater o patris, de donde también proviene la palabra patria, que curiosamente yo pensaba que tenía que ver con algo femenino, porque generalmente patria, hay un refrán que dice el que no quiere a su patria no quiere a su madre, dice, ¿verdad? Y generalmente lo relacionaba con algo femenino. Sin embargo, en su etimología significa relativo al padre o ancestro, la tierra de donde son los padres, ¿sí? Según el diccionario de la Real Academia Española, un padre es un varón que ha engendrado uno o más hijos. Es un varón en relación con sus hijos. Es un varón con cualidades atribuidas a un padre, especialmente su carácter protector y afectivo. Por ejemplo, era un padre para sus alumnos. Es decir, un padre no solamente es el que engendra, lo hemos escuchado mucho, sino el que protege, forma y da afecto. Nótese que las tres acepciones anteriores definen al padre como un varón, lo cual nos indica que esta función solo puede ejercerla un hombre, no puede ser ejercida por una mujer. Padre, obviamente hay madre. Una vez yo le escuché a Esquel, la esposa de Ángel Machado, nuestro pastor, que ella decía, tú puedes, obviamente,
madre soltera, y hacer todo tu esfuerzo para que tus hijos crezcan en el camino del bien, conozcan al Señor, pero la figura del padre es algo que no se sustituye. Así como padres solteros que de pronto no tienen a sus esposas porque enviudaron, por lo que sea, es menos frecuente, pero también ocurre. Esa figura materna no puede ser sustituida por el papá, aunque mucho se intente hacerlo. La figura del padre es una figura ejercida por un varón, como acabamos de decir, que no necesariamente es siempre el que engendra, sino el que forma, el que da afecto, el que protege, el que provee. Esa es la figura del padre. Podemos decir entonces me salté aquí esta parte. Es decir, un padre modelo no solo es el que engendra, sino el que protege, forma y da afecto. Ya eso lo compartí. Por otro lado, la palabra modelo proviene del latín modulus. Diga conmigo modulus, que significa medida. Tiene varias acepciones, pero nos quedaremos con las tres primeras. La primera es arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo. La segunda, en las obras de ingenio y en las acciones morales, ejemplar que por su perfección se debe seguir e imitar. Y tercero, representación en pequeño de alguna cosa. Podemos decir entonces que un padre modelo es un varón que engendra, protege, forma, brinda afecto y sirve de punto de referencia para imitarlo. Padre modelo. Hago un paréntesis aquí y es triste, no lo tengo aquí escrito, pero es triste ver cómo, sobre todo en Latinoamérica, el feminismo dañino, porque hay un feminismo sano, pero el feminismo, ese feminismo irracional que estamos viendo hoy en día, y es de donde viene en gran parte la ideología de género, ha tomado lugar precisamente porque el hombre no ha cumplido el rol que debe cumplir. Porque el hombre y como padre no ha cumplido la función que debe tener en el hogar. Y eso ha dado a que nuestras mujeres, las mujeres latinoamericanas, hayan tenido que resolver sin un hombre, sin un esposo, porque lamentablemente no han sabido tomar la postura, la firmeza, la función que deben tener en el hogar. Podemos decir entonces que un padre modelo es un varón que engendra, protege, forma, brinda afecto y sirve de punto de referencia para imitarlo. Podemos ser padres modelo. Diga conmigo, podemos ser padres modelo. Dígalo una vez más, podemos ser padres modelo. Aunque inicialmente dije que esto iba dirigido sobre todo a padres porque estamos en el Día del Padre, ¿verdad? Y es alusiva a la enseñanza a ellos. Muchos de estos principios también aplican para las mamás, siempre y cuando entendamos que las mamás no pueden ejercer el rol de papá y mamá al mismo tiempo. Hermano, ¿y cómo hago yo si yo soy madre soltera? ¿Cómo? Órele a Dios para que sea el Señor, ¿verdad? A través de su palabra, a través de formando ese carácter en ellos, porque ciertamente hay la realidad de que hay niños que no tienen a sus papás, pues ¿cómo se hace en ese caso? Entonces la palabra dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Quizás hay algunos que tuvieron a sus padres, pero no fueron padres presentes. Y prácticamente era lo mismo como no tener papá, porque en las decisiones que tenían que estar, no estuvieron. En los consejos que tenían que dar, no los dieron. Y muchas veces nosotros en el Señor, a mí me pasó, no sé a cuántos le ha pasado, o les pasó en el Señor, de que hubo consejos, hubo momentos en los que necesitábamos un padre que fue el Señor quien suplió eso. Fue el Señor quien suplió a través de su palabra ese consejo. Fue el Señor a través de su presencia en oración quien suplió
muchas de esas necesidades que nosotros hubiésemos tenido. Podemos ser padres modelos si practicamos 3 principios. Diga conmigo, 3 principios. En la Biblia nos encontramos muchos principios prácticos que podemos tomar como punto de referencia para ser padres modelos. El primero y más grande de ellos es el ejemplo de nuestro Padre Celestial, quien nos ha dado la más grande muestra de amor sacrificial al dar a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados. Él es paciente con nosotros, no nos ha pagado conforme a nuestros actos, es bondadoso, es generoso y es proveedor, entre muchos otros atributos. Sin embargo, entre tanta literatura bíblica que pudiésemos usar, nos centraremos en un bellísimo texto del Antiguo Pacto que constituye la raíz medular de la fe judía. Les voy a invitar a que busquemos en el Antiguo Testamento el libro de Deuteronomio, el 5º libro del Pentateuco, que es la conclusión, el cierre de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, de la Torá o ley, como llaman los hebreos. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 9. Dice así, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. En este texto nosotros podemos ver lo que se conoce entre los judíos como la Shema. Diga conmigo, Shema. La Shema es el título de una oración que recitan los judíos 2 veces al día. Esta oración es recitada cada mañana y cada tarde. Esta oración a menudo es considerada la oración más importante en el judaísmo. Obviamente nosotros no somos judíos, ni somos hebraizantes, ojo. Se toma de las Escrituras y se compone de Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9 que acabamos de leer, Deuteronomio capítulo 11, versículos 3 al 21 y Números capítulo 15, versículos 37 al 41. Estas recitaciones de las Escrituras están destinadas a expresar un compromiso de lealtad para mantener el pacto con Dios al amarlo completamente, obedecer sus caminos y enseñar a los niños a hacer lo mismo. La oración se llama Shema porque es la primera palabra de la oración en hebreo. Si leemos de nuevo el texto, dice: oye o escucha, Israel. Escucha o oye, Shema, es lo que significa en hebreo. Pero no simplemente escuchar como cuando los oídos perciben el sonido y el cerebro procesa la información. Más bien, Shema significa escuchar, prestar atención y responder con acción a lo que se ha escuchado. Es decir, cada vez que los judíos recitan esta oración, lo que están es diciéndose a sí mismos y diciéndole a sus hijos, a su familia, a todo el que lo recita:
Israel, presta atención a lo que tu Dios te está diciendo. Es escuchar atentamente, es escuchar activamente. Entonces, esta oración 2 veces al día llama a los judíos a vivir su compromiso con Dios, poniendo en práctica su amor por Él. Jesús hace referencia al Shema en Marcos capítulo 12, versículos 28 al 31. Si puede buscarlo rápidamente, lo buscamos. Marcos capítulo 12, versículos 28 al 31. Cuando responde a la pregunta de qué mandamiento es el más importante. Alguien se le acercó a Jesús, uno de los maestros de la ley, lo oyó discutiendo y al ver lo bien que Jesús había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante, respondiendo Jesús, dijo, es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Diga conmigo, no hay otro mandamiento más importante que esto. En el cristianismo, ahora en Jesús, es lo que ahora se conoce como la ley del amor o el mandamiento del amor. El apóstol Juan, los escritos paulinos, todas esas escrituras del Nuevo Testamento están muy llenas y desarrollan lo que Jesús trató de decir con esto de amar a Dios y amar al prójimo. Algunos eruditos dicen que las 2 tablas de Moisés, 10 mandamientos, ¿verdad? No saben si de pronto 5 estaban en uno, 5 en otro, o 6 en uno y 4 en otro, pero lo cierto es que habían una serie de esos 10 mandamientos que estaban unos relacionados hacia el amor a Dios y otros relacionados hacia el amor al prójimo. Algunos dicen que quizás pudo haber sido que Jesús resumió esos 10 mandamientos, que obviamente están también allí en el Antiguo Pacto, resumió esos 2 mandamientos en el Nuevo Testamento, allí, con esos 2 mandamientos. Él cita, allí está citando ese texto de Deuteronomio que acabamos de leer, que es la Shema. Pero también Jesús añade, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que también son citas del Antiguo Testamento, pero él resume. Por eso digo, algunos eruditos dicen que quizás pudo haber sido que resumió las 2 tablas. 2 tablas, 2 mandamientos. Este texto, insertado en el libro de Deuteronomio, el último libro del Pentateuco, el cual representa un resumen de los 5 anteriores. Anterior a esta porción se encuentran los mandatos, preceptos y estatutos dados por Moisés al pueblo y posterior a él la conducta que debe tener Israel al entrar a la tierra prometida. De esta bella porción y oración diaria para los judíos tomaremos 3 principios para ser padres modelo. Diga conmigo, 3 principios para ser padres modelo. Muy importante aquí, cuando se está hablando en esta oración, dice, oye Israel. También es de entender que nosotros, la iglesia y los judíos que hayan creído en el Señor Jesucristo como Señor, como Salvador, como Dios, como la provisión de Dios para el hombre, somos los que conformamos el nuevo Israel de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Sí? 3 principios para ser padres modelo. Versículo 5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo primero que un padre modelo debe hacer y de donde surge todo lo demás es primeramente él amar a Dios. Es primeramente él amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza. No podemos decirle a Dios, a nuestros hijos, ora, cuando muchas veces a nosotros no nos ven orando. No podemos decirle a nuestros hijos,
lee la Biblia, cuando nos ven que solamente agarramos la Biblia los domingos, debemos nosotros ser ejemplo, y por eso comenzaba con eso, ser modelo en todo lo que nosotros hagamos y digamos. En este texto el verbo amar proviene del hebreo ahab o aheb, que significa amar, querer. En términos generales, este verbo equivale al vocablo amar en castellano, o sea, un marcado sentimiento de atracción y deseo hacia algo o alguien que se quiere poseer o estar con él. En otras palabras, amar a Dios es tener un marcado sentimiento de atracción y deseo por estar con Él y poseerle. Amar a Dios es desearle con la totalidad de lo que somos. Hay allí en ese texto una palabra en hebreo que es kol, que es totalidad, plenitud, es decir, amar a Dios con todo, sin reserva. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo el centro de nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros anhelos, con la totalidad de ellos. No con un poquito, no con la mayoría, con todo, con todo. Amarle con la totalidad del centro de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestro intelecto, con toda la esencia de nuestra vida, con nuestra respiración, con nuestro aliento, con toda nuestra fuerza vital, con toda nuestra energía. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos esto desarrollado perfectamente al entender que nosotros no amamos a Dios como algo propio del ser humano que surge espontáneamente, porque la Biblia también dice que no hay justo ni aun uno. Y dice también la Biblia que todos pecamos y estamos separados de Dios. En otras palabras, sin Cristo todos estamos como enemigos de Dios. Y naturalmente no es el deseo del ser humano buscar a Dios. Es algo que es puesto incluso aún eso por el Espíritu Santo en nosotros, por el trato del Espíritu Santo en nosotros. Entonces nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero a nosotros. En Marcos capítulo 12, versículos 28 al 31, el verbo amarás es agapao, de donde viene también ágape, el amor ágape, y constituye la palabra característica del cristianismo. Y ya que el espíritu de la revelación la ha usado para expresar ideas previamente desconocidas, la investigación de las formas en que se utiliza, tanto en la literatura helénica como en la Septuaginta, arroja más bien poca luz sobre su significado distintivo en el Nuevo Testamento. Es decir, Jesús es quien desarrolla completamente esa imagen de Dios como Padre, es quien desarrolla esa teología del amor, es Jesús quien desarrolla, quien le da su plenitud. Agapao se usa en el Nuevo Testamento para describir la actitud de Dios hacia su Hijo, hacia la raza humana en general y hacia aquellos que creen en el Señor Jesucristo en particular. Hay varios textos bíblicos allí, pero no los vamos a leer. En segundo lugar, para expresar su voluntad a sus hijos con respecto a la actitud que tienen que mostrarse mutuamente, es decir, el amarnos los unos a los otros. En tercer lugar, para expresar la naturaleza esencial de Dios. Primera de Juan 4:8 dice, Dios es amor. No dice Dios ama, dice Dios es amor. O sea, en su naturaleza intrínseca, Dios ama. Y como Padre nos muestra la manera en la que nosotros debemos amar. Es un amor que entrega, es un amor que da. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, no nos lo merecíamos, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor cristiano, sea que se ejercite hacia los hermanos o hacia los hombres en general, no es un impulso que provenga de los sentimientos.
no siempre concuerda con la general inclinación de los sentimientos, ni se derrama solo sobre aquellos con los que se descubre una cierta afinidad. El amor busca el bien de todos y no busca el mal de nadie. El amor busca la oportunidad de hacer el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Estoy leyendo allí, hay muchos textos bíblicos allí, pero obviamente no los voy a citar. Con respecto a agapao, cuando se usa de Dios, se expresa el profundo y constante amor e interés de un ser perfecto hacia objetos totalmente indignos de este amor, produciendo y promoviendo en ellos un amor reverente hacia el dador y un amor práctico hacia aquellos que participan del mismo. En otras palabras, Dios nos ama, o a nosotros Dios nos ama, no porque nosotros seamos un objeto del cual Él se siente, del cual por nosotros mismos, inherentemente, Dios nos ame. Es decir, no es por nosotros que Dios nos ama por su naturaleza, por la naturaleza de Él, de cómo es Él. Y esto nos enseña de que nosotros debemos amar a nuestros hijos también incondicionalmente, cuando se portan bien, cuando se portan mal, y hacerles entender a ellos que siempre les vamos a amar de la misma manera. Quizás no estemos de acuerdo con muchas de las cosas que hagan, quizás, y obviamente le enseñaremos a través de la palabra nuestras posiciones al respecto, pero debemos enseñar a nuestros hijos un amor incondicional, un amor sacrificial. Lo tercero que vemos aquí, en este texto, el tercer principio, dijimos que el primero era amar a Dios. El segundo, dice aquí en el versículo 6, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Obviamente ahí está hablando del decálogo, los 10 mandamientos, la Torá, la ley del Antiguo Testamento, pero en el Señor, en Cristo, nosotros nos está hablando acerca de guardar todas las palabras de Dios, los dichos de Dios, sobre todo la revelación en Cristo que completó, que culminó, que concluyó con toda la revelación de todo esto que está en el Antiguo Testamento, guardar sus palabras. Y dice, grábate. Cuando ustedes escuchan la palabra grabar, ¿a qué se les hace referencia? ¿O a qué se les viene a la mente? Un video, una cámara, ¿verdad? Por lo menos cuando uno tiene, como los ganaderos, cuando tienen un sello que se lo van a poner a las vacas, le ponen como un sello, ¿verdad? Las graban, le hacen un grabado. O también en el caso de serigrafía, de este tipo de lo que tiene que ver con las letras, los caracteres, ¿verdad? Entonces, grabar tiene que ver con que la palabra de Dios esté primeramente en nuestros corazones, esté primeramente grabada, guardada. David decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Memorizar, leer, estudiar, que la palabra esté constantemente en nuestros corazones y a nuestros hijos ver eso, ellos también van a procurar que la palabra esté en sus corazones. Debe estar primeramente, como yo una vez le escuché a un maestro cuando yo fui discipulado, me decía que la palabra debe estar primero en nuestra mente para que después esté en nuestro corazón. Debemos memorizar las escrituras. Miren, los musulmanes y muchas otras religiones, hablo de los musulmanes porque ellos memorizan el Corán de cabo a rabo. Y desde niños enseñan a los niños a memorizar el Corán, que obviamente sabemos que es una falsa doctrina. Enseñan a los niños a memorizar las escrituras. Entonces, ¿cuánto más nosotros que conocemos la verdad, no debemos enseñar desde niños a nuestros hijos a que memoricen, a que guarden en su corazón las escrituras? Aquí en el versículo 8
y 8 y 9, dice, átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tu ciudad. Los judíos tienen la costumbre de que ellos creo que al orar, ellos se colocan como una cinta de cuero en su brazo, que tiene una cajita con unas promesas bíblicas, y en su frente se colocan otra cinta con una cajita también que tiene unas promesas bíblicas. Eso es algo simbólico. Allí lo que Dios está diciendo, o el fin último de ese texto, es que la palabra esté en nuestros corazones. No es que vamos a andar nosotros con un mecate, con un poco de versículos bíblicos pegados a la mano, pero que esté constantemente, que en todo lo que nosotros hagamos esté la palabra, que nosotros hablemos palabra, pensemos palabra, la palabra esté constantemente en nuestro hablar, en nuestro pensar. Curiosamente, yo antes lo veía mucho, ahora lo veo menos frecuente. Antes uno iba a un hogar de un cristiano y uno siempre veía cuadritos, textos bíblicos pegados. Ahora eso es como que se ha perdido un poco esa costumbre, ¿no? Pero el punto no es el cuadrito, lo que peguemos, sino que no tanto esté allí, sino que esté aquí. Que la palabra esté aquí en el corazón. Pero debemos tener una cultura en la que la palabra, amemos la palabra de Dios. Entonces, grabar sus palabras en nuestro corazón. Esto es memorizarlas, meditarlas, ser hombres bíblicos, ser hombres bíblicos. Ahorita estamos en un tiempo en el cual es sumamente peligroso tanto viento de doctrina, tanta falsa doctrina, tantos falsos maestros que día a día se levantan enseñando cosas que ellos creen de la Biblia, pero no lo que la Biblia realmente enseña. Por eso el mejor ejemplo que podemos darle a nuestras esposas e hijos es ser hombres bíblicos. Lo tercero y último en lo que debemos ser o seguir un principio bíblico para ser padres modelos es inculcar continuamente la palabra de Dios a nuestros hijos. Diga conmigo, inculcar continuamente a nuestros hijos. Dígalo una vez más, inculcar continuamente a nuestros hijos. En el versículo 7 dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, continuamente. Al acostarse, al levantarse, en el camino, al buscarlo en la escuela, en todo momento. ¿Y cómo podemos nosotros tener ese tipo de enseñanza continua? Siendo modelo. Siendo modelo, porque siendo modelo, obviamente, las palabras también son importantes, pero ellos nos van a preguntar por qué nosotros nos comportamos de tal o cual manera. Allí mismo, versículo aquí. Se me perdió. Más adelante hay otro texto donde habla de que si tu hijo te pregunta por qué debo guardar estos estatutos, estos principios, estos mandatos, tú respóndele a tu hijo. Fíjense más adelante, perdí ahí el texto, pero más adelante el escritor de Deuteronomio dice que si tu hijo te pregunta, es decir, si ve la conducta en ti, automáticamente él te va a preguntar, y ahí es donde tienes la mejor ocasión para tú hablarle del Señor, hablarle de tu fe en Cristo. Inculcar viene del hebreo shanan, que en su forma intensiva significa afilar algo, es decir, enseñar incisivamente, punzantemente, agudamente, dando en el blanco. Ahí está, ya lo encontré. Versículos 21 y 22 dice, le responderás,
el 20. En el futuro, cuando tu hijo te pregunte qué significan los mandatos, preceptos y normas que el Señor nuestro Dios les mandó, le responderás: en Egipto nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor... Échenle todo el cuento de lo que Dios hizo con ustedes. En Proverbios 22:6, un texto muy conocido, nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Por lo tanto, podemos ser padres modelo si practicamos 3 principios. ¿Cuáles son? Amar a Dios, grabar sus palabras en nuestros corazones e inculcar a nuestros hijos esas palabras. Las palabras enseñan, pero el ejemplo arrastra. Hay una frase y una imagen que me gusta mucho, que está una mujer con un balde así en África y está una niñita así como de 1 año, 2 años con un potecito así chiquitico, haciendo lo que ella misma está haciendo. Teresa de Calcuta decía: no te preocupes porque tus hijos no te escuchen, te observan todo el día. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Dios, por desafiarnos. Más que a enseñar, Señor, tu palabra teóricamente o solamente por precepto, que nosotros podamos enseñar, Señor, por ejemplo. Señor, que nosotros podamos ser padres modelo para nuestros hijos. Y que el día de mañana, cuando las personas digan: ese hijo es igual a su padre, puedan decir cosas buenas. Cuando en el mañana nuestros hijos sean reconocidos, podamos ver nuestros valores, nuestras virtudes en ellos. Señor, en el nombre de Jesús te ruego por cada padre, por cada madre aquí representada. Señor, te ruego para que tú les des la fortaleza, la gracia, la tenacidad, la firmeza para ser padres como tú quieres que sean. Que en esta iglesia, Señor, los padres como fundamento, como cabezas de familia, Señor, puedan guiar a su familia, Señor, a donde tú quieres que sean guiadas. Te ruego igualmente por los padres, Señor, que quizás tienen sus hijos afuera, que tienen quizás a sus hijos ya adultos. Señor, te suplico, Padre, que seas tú también dando el consuelo, la fortaleza, Señor, de recordar todas aquellas cosas buenas, todos aquellos buenos momentos, Señor, que tuvieron con sus hijos, y quedarse, Señor, con eso. No permitas que Satanás venga a condenarles, que Satanás venga a señalarles, Padre, de aquellas cosas que quizás se equivocaron, como todos como padres nos equivocamos. Señor, te rogamos, Padre, que aún siendo sus hijos adultos, ellos puedan aprovechar, Señor, toda oportunidad para expresarles su amor, para expresarles, Señor, su modelo de paternidad, de cómo ser un cristiano, en el nombre de Jesús, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.